Habíamos hablado de todo lo que era el ABCDE, ¿ya? Habíamos visto que era lo que más o menos teníamos que ir buscando. Y como habíamos hablado en la primera clase sobre ese círculo de atención del paciente, ese círculo de atención al paciente dijimos que existía lo que era la preparación, la fase del triaje, la fase de la revisión primaria, que ya la vimos, y una vez vemos en la revisión primaria las patologías que ponen en riesgo la vida del paciente, pues tenemos que hacer la reanimación, o sea que atacar esas lesiones que están afectando, que están poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Entonces siempre siguiendo esa secuencia, no hemos encontrado en vía aérea alguna alteración y tenemos que hacer la reanimación. Ejemplo, la vía aérea, ¿no? Si es que el paciente está respirando, pero el paciente está inconsciente, ¿ustedes qué posible problema podemos tener con ese paciente? El paciente está echado, está respirando, pero está inconsciente. Ustedes le hablan y el paciente no responde. ¿Qué posible problema puede tener ese paciente y qué tenemos que hacer nosotros? Si el paciente, por ejemplo, ¿perdón? No. Puede ser que haya tenido un TEC y todo eso, pero nosotros nos llegó, hacemos los signos vitales, vemos que la frecuencia respiratoria está normal, su saturación está normal, pero el paciente está inconsciente. ¿Cuál es el peligro potencial ahí? Puede ser uno, pero el más rápido que puede pasar, ¿cuál es? ¿Qué pasa con los músculos de ese paciente? ¿Él los controla o no? Ya, ¿y qué pasa entonces a nivel de la boca? Estamos hablando de vía aérea. La lengua se va haciendo. La lengua, como él no la controla, la lengua cae al hipofaringe. ¿Y qué puede pasar ahí? Una obstrucción de la vía aérea. Entonces nosotros tenemos que permeabilizar la vía aérea. Permeabilizar quiere decir darle un libre tránsito para que pase el aire. El paciente está respirando, ¿ya? Pero hay una posibilidad de que alguien nos obstruya, que alguien nos bloquee esa entrada, que es la lengua, porque puede caer. ¿Cuáles son las técnicas que tengo que hacer para permeabilizar la vía aérea? Puede ser una, pero mi paciente es politrauma, no sabemos si tiene algún tipo de lesión cervical. Muy bien, una cánula de Gödel o una cánula orofaringea, esa es la que nos va a sostener la lengua y va a evitar que caiga. No tenemos cánula, ¿qué hacemos? Eso, elevar el mentón o la tracción mandibular. Entonces, cuando tengamos esto en la revisión primaria, tenemos que permeabilizar, ya sabemos. Cánula o maniobra para permeabilizar. Si estamos hablando de un paciente politraumatizado, no podemos hacer hiperextensión, no se olviden de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo paciente politraumatizado tiene lesión de columna hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Entonces la cánula que aquí está, y si es que el paciente está en casos más graves, como hablamos en el video, el paciente que vimos que estaba sangrando, que estaba lleno de líquido, pues ahí tenemos que hacer ya una intubación, ¿no? En la ventilación y respiración dijimos que podemos encontrar neumotórax a tensión, hemotórax masivo, tórax inestable, esas son las que vamos a encontrar en la revisión primaria. Entonces, dependiendo de cada patología, pues vamos a tener que hacer un tipo de reanimación. ¿Qué se hace en un neumotórax? ¿Alguien sabe qué es un neumotórax a tensión? Aire entre las pleuras, ¿no? Es un aumento o un aire que entra en la pleura por una lesión o en la pared o en el parénquima del pulmón o en algún lugar, y eso va a producir que comience a ingresar aire y comience eso a aumentar la presión, a colapsar el pulmón, y obviamente vamos a tener neumo, porque hemo es ya, hemo es sangre, entonces sangre, neumo es aire, entonces aire, ¿ya? Y por ejemplo, los tratamientos son un poco parecidos. Está pasando un tren. Señor, Se llegó acá, señor.
Sí, vamos, Pero debe estar trabajando ahí. botou um gancho aqui. Vai. Está no chão. Es que estoy dando una clase, Ya. Bueno, señor, estamos trabajando acá. Ya. Entonces, en la ventilación contraria, ¿no? Un neumotórax, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un tubo de tórax, ¿cierto? En el neumotórax también se puede colocar un tubo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un hemotórax, quiere decir masivo, quiere decir que hay grandes lesiones de vasos. Entonces, hay que hacer una toracotomía temprana, ¿no? Hay que buscar una, puede ser ahora ya la hacen los cirujanos de tórax con tipo laparoscópica y ya buscan de esa manera, ¿no? Pero en el libro nos habla de una toracotomía temprana para buscar esa arteria y hacer el cierre del sangrado, ¿ya? Y bueno, y todo paciente que nos llegue politraumatizado tenemos que colocarle oxígeno que hemos hablado. Lo mismo en la circulación, tenemos pacientes que tienen antecedentes de un tipo de shock, como vimos en el video de web, control con 2 vías, lo ideal de grueso calibre, ¿ya? Cuando vamos a colocar la vía, sacamos sangre, ¿ya? Todo, hemograma, PP, PC, todo pidámosle siempre al paciente. Y todo paciente mujer, por ejemplo, ayer operé una paciente ayer en la noche, una fractura de húmero, y más bien el médico le pidió un test pack. Cuando ya ya estaba programada la cirugía, salió positivo. Entonces ya no podían hacer una anestesia general, tenían que hacer un bloqueo. Entonces siempre a todo paciente politraumatizada, mujer en edad fértil, test pack. ¿Ya? No se olviden de eso también. Que la prueba de embarazo. ¿Ya? Entonces siempre pídale, porque puedes, si no le pidieron y estaba y le dieron medicamento y puede afectar en algo, pueden tener problemas ustedes como médicos, ¿ya? Porque también está dentro de los protocolos. Bueno, y lo que habíamos hablado de los anexos, ya hemos hecho la reanimación y todo eso, los anexos son todas estas que nos pueden ayudar a o diagnosticar o tratar al paciente. ¿Ya? Lo más probable es que más que todo son estudios de imagen, la radiografía, la ecografía, la LPD, que también la vamos a ir viendo más adelante. El electrocardiograma, que le encanta a ustedes el tema. Por eso vamos a tener un examen de puro electro. De ahí las sondas, ¿no? Las sondas son fundamentales también. La sonda vesical. La sonda vesical, ¿por qué es bueno? Para el balance, para hacer un balance, para ver si es que mi paciente está respondiendo, por ejemplo, al tratamiento con líquidos, etc. Entonces, la sonda es fundamental. ¿Cuándo está contraindicada una sonda vesical? Cuando hay trauma de uretra, cuando hay fractura de pelvis, tenemos que pensar en que tiene algún tipo de lesión. La sonda gástrica también nos ayuda, ¿ya?, para descomprimir esa distensión en el estómago, para disminuir el riesgo de que es la broncoaspiración, ¿ya? Pero tenemos que tener cuidado cuando hay que fractura de base de cráneo, ¿no? Entonces está contraindicado el paciente con fractura de base de cráneo, si no va a pasar eso, ¿no? Pasa por esta lámina, que es la lámina, ¿cómo se llama esta lámina? La cribiforme, la que ustedes conozcan, y puede pasar hacia allá, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado. Los otros parámetros, lo que hemos hablado, signos vitales, etcétera, que ya eso lo hemos hablado. La radiografía. La radiografía normalmente en la parte de emergencia ya hay en la misma reanimación, tiene ya sus aparatos para sacar radiografía, entonces el paciente ya no se tiene que mover de ahí, o hay los rayos X portátiles. Entonces nos ayuda rápido a tener muestras de radiografía. ¿Y qué radiografía se usan de protocolo en el ATLS o a nivel internacional en pacientes politraumatizados? ¿Cuáles son las que sí o sí hemos pedido? Creo que ya les dije en la primera clase. Cervical. Columna cervical, muy bien.
Tórax, Columna cervical, ¿qué si vamos a pedir? ¿Qué proyecciones? AP lateral. AP y lateral, muy bien, porque hemos dicho todo paciente politraumatizado tiene lesión, entonces hasta demostrar lo contrario. Entonces, columna cervical sí o sí. Tórax y Abdomen. abdomen, ¿no? Sí, ¿quién dice abdomen? Ya, no, pélvico. Entonces, esos son los lugares que hay que hacer, ¿ya? Pélvico. Entonces, esas son las tres que tenemos, obviamente, de entrada. No quiere decir que sí o sí solamente voy a pedir esto. Si el paciente tiene un golpe en una extremidad o estamos en una de abdomen, por ejemplo, tenemos que ver algo, también lo podemos pedir sin ningún problema, ¿no? Y otra también que nos ayuda mucho es el FAS y la LPD. ¿Qué es FAS? ¿Saben? Eso, la ecografía focalizada en trauma, ¿no? Entonces, ese FAS se utiliza y ahora los emergenciólogos, los cirujanos de emergencia ya tienen mucho control sobre el FAS. Prácticamente ya hay un ecógrafo siempre en una emergencia, ¿ya? Para buscar líquido libre de cavidad abdominal y todo eso, que también lo vamos a ver en trauma abdominal, donde se busca y todo eso. Ahí en las diapositivas ya hay un paso a paso de cómo vamos a ir haciendo la revisión del paciente. Ya eso solamente se lo voy a mostrar. Todo ese paso. El LPD es el lavado peritoneal diagnóstico, que es otro estudio para determinar si hay una lesión en la parte abdominal. También lo vamos a ver. Y una vez hacemos todo eso, consideramos el traslado del paciente. Esto es esencial para que ya lo hemos estabilizado al paciente, y si es que nuestro hospital no tiene las condiciones, ya sea por el tema de especialista o si necesitaría algo más, pues se lo pueda referir a otro hospital, ¿no? La revisión secundaria, que ya prácticamente es una revisión de todo, de pies a cabeza, buscando las lesiones. Podemos comenzar con una historia del paciente, con esta amplia, que son las alergias, los medicamentos que utiliza normalmente, cuáles son los últimos alimentos que consumió y los ambientes que estuvieron relacionados al trauma, ¿no? Y ahí ya vamos a ir viendo también los traumas cerrados, etcétera, etcétera. En la primera clase hablamos de esto. No les mostré mucho del PHTLS, que es la atención prehospitalaria, pero más o menos aquí yo les voy a dar un pantallazo. Los mecanismos de lesión son clave, como dijimos al comienzo, porque vamos a ampliarlo para que lo puedan ver mejor. Si alguien le va y le dice que estamos aquí abajo, se puede. Y si les hablamos del Pedro abajo, No, por eso no cae. Ya. Entonces, estos mecanismos de lesión son fundamentales, como les dije al comienzo, para poder determinar tipos de lesiones que pueden tener mi paciente. Si yo entiendo la mecánica del trauma, voy a estar adelantado para saber qué posibles complicaciones tiene mi paciente. Y vamos a ir hablando de, por ejemplo, la colisión vehicular. La colisión vehicular tiene diferentes tipos de impacto. Hay un impacto frontal, un impacto lateral, un impacto con volcamiento, que se llama, impacto posterior, y lo que es la inyección del vehículo, si es peatón, si es moto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el impacto frontal, si nosotros, por ejemplo, sacamos información, si el volante está doblado, si es que el tablero del vehículo está roto, puede ser porque el paciente iba acá y chocó contra el tablero, la rodilla, y podemos tener lesiones, fracturas en rodilla, lesiones de ligamento cruzado, fracturas en fémur, luxaciones de cadera porque el paciente está con la pierna, con la cadera flexionada, o fracturas en acetato, ¿no? Entonces, ya viendo eso y con la energía puede pasar, ¿no? Si el parabrisas, como les dije, está estrellado en diana, que se llama,
tenemos que pensar en que el paciente fue y golpeó el parabrisas, entonces tiene un trauma craneoencefálico. Entonces, el patrón de lesión nos va a ayudar para determinar qué posibles lesiones puede tener, ¿no? El paciente sí fue y golpeó, hace un mecanismo de látigo, tiene una lesión de la columna cervical, lo más probable, ¿no ve? Entonces hay que pensar en una lesión de columna cervical. Si es que el volante está doblado, tenemos que pensar en una lesión en tórax o en abdomen, porque el paciente, si no tiene el cinturón de seguridad, existen dos trayectorias del paciente en un impacto frontal, que se puede ir por encima o por debajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si se va por encima, puede golpear la parte del tórax, puede golpear el abdomen. Si se va por debajo, puede golpear el tórax o toda la cara con el volante. Estamos hablando de conducto. Entonces, todas esas cosas son fundamentales. Con eso ya más o menos me voy dando cuenta, ¿no? Y todas estas posibles lesiones que estamos viendo ahí. Si es lateral, pues lo mismo. El golpe viene de un costado, ¿qué va a hacer el paciente? Va a hacer este movimiento, se puede lesionar la columna cervical. Si el golpe es del lado del conductor, puede haber fractura en lo que son la parte del hombro, parte de cadera, pelvis, y podemos tener otro tipo de lesiones, también la parte torácica. En el impacto posterior, si me chocan de atrás, ya hay que tener en cuenta dos cosas. Si hubo un choque de atrás y yo no golpeé hacia adelante, porque esos son dos impactos, ahí también tendríamos que tener cuidado, ¿no? Sería una combinación de un impacto posterior con un impacto frontal, ¿no? Entonces hacia ahí y hacia ahí ya son dos impactos. Entonces ahí, por ejemplo, puede haber lesiones de columna cervical. Hay muy poca o menos desde que comenzó ese reposacabezas que han visto que está en todos los vehículos. Antes no había, antes era directo nomás hasta la parte del tórax, ¿ya? Pero ahora ya disminuyó ese mecanismo de la eyección del vehículo, eso me aumenta en 7 veces el riesgo de vida del paciente. Y bueno, y todas esas, las caídas de propia altura, etcétera, que eso, perdón, de altura, también lo vamos a ir viendo de acuerdo a los temas que vamos viendo, ¿ya? Hay lesiones también por arma blanca, hay lesiones por arma de fuego, que también eso lo vamos a ir viendo, lesiones térmicas y todo lo que habíamos hablado del examen físico. Ahí esto ya se los he subido a la plataforma, también habla cómo tenemos que ir evaluando al paciente paso por paso, sacando la información desde la cabeza, vean, cabeza y región maxilofacial, qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a inspeccionar, qué vamos a palpar, o sea, ahí lo tienen todo prácticamente, ¿ya? Cómo lo van a ir evaluando el abdomen, el tórax, el periné, la parte musculoesquelética y la parte neurológica. Entonces ahí hay un cuadro que este no está en esta última versión, está en la anterior, que nos habla cómo tenemos que ir haciendo la revisión secundaria. Y la revisión secundaria tiene sus anexos, o sea, ya tiene estudios más específicos. Ya mi paciente está hemodinámicamente estable, entonces ya yo lo puedo mandar a una tomografía si es que estoy pensando en alguna lesión importante, porque ya lo hemos reanimado y ya lo hemos estabilizado. No pueden mandar al paciente una tomografía si el paciente está inestable, ¿ya? Eso acuérdense siempre. Entonces no se realiza hasta que el paciente, como está aquí en rojo, no está hemodinámicamente estable. Y bueno, y vamos haciendo después de todo esto las reevaluaciones, lo que hemos hablado. Las reevaluaciones, ¿para qué me sirven? ¿Para qué me sirve una reevaluación? A ver. Para ver la evolución del paciente, para ver si mi paciente está respondiendo o no al tratamiento que le estoy dando. ¿Ya? Es como que, hey, vamos a hacer un examen y vemos, ¿está funcionando o no está funcionando? ¿No? Entonces, ahí yo tengo que ajustar mi diagnóstico. Si es que no está funcionando, veo que no está respondiendo, entonces tengo que ver qué pasa en ese paciente. Entonces, las reevaluaciones son fundamentales. La parte ya de los registros, esto lo vamos a pasar rápido. Siempre, obviamente, teniendo el consentimiento, si hay algún familiar, algo, tenemos que hablar con la familia, explicar lo que está. Y normalmente yo cuando atiendo a mi paciente, yo les doy todos los escenarios. Siempre denle todos los escenarios al paciente y a su familia. No le digan va a estar bien, porque si pasa algo,
usted me dijo que iba a estar bien, entonces no, estas son las posibilidades, hacemos esto para bajar esas posibilidades, entonces la atención va a ser la oportuna y todo eso con todos los protocolos, pero estamos haciendo todo lo que se pueda para que no pasen estas complicaciones. Así tienen que hablar, pero dígansela, porque el rato que ustedes le dicen, alguna vez en su vida le van a decir, y usted me garantiza, y cuando le dicen esa palabra de garantiza, ahí ustedes ya no pueden, yo no le garantizo nada, ¿no? Ustedes son médicos, pero no son dioses, ¿no? Entonces nosotros no sabemos cómo va a actuar el cuerpo y cómo va a ir evolucionando, ¿ya? Entonces, el consentimiento fundamental. La prueba forense también. Si el paciente nos llega con una herida por arma de fuego, por ejemplo, en el hospital había una historia que un residente antiguo fue, limpió, sacó la bala y la botó, llegó la policía y ¿dónde está la bala? Y la buscaban la bala y no la pillaron nunca, entonces problemas legales, ¿ya? Entonces siempre tener cuidado con eso. Y lo que habíamos hablado al comienzo, en la primera, el trabajo en equipo, ¿ya? Hay siempre un líder que es el que va a dirigir, no necesariamente el líder es el más viejo, el más antiguo, todo eso. Todos, si tienen la capacidad de saber atender a ese paciente, lo puede hacer. Entonces el líder va a ser el que va a distribuir y va a dar todas las pautas para la atención de ese paciente, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, vemos una atención de un paciente por el trauma. Esta paciente de acá se está encargando de la parte de columna. Este paciente de acá, miren, van a hacer una movilización en bloque, parece. Entonces, todo eso. Pero uno se puede encargar de la parte de tórax, otro de la parte de vía aérea, otro de la parte de circulación. ¿Ya? Eso, como les dije al comienzo, puede ser de manera simultánea. Y nada, vamos a ver ahora el video ahora. Creo que ya estos videos ya se los he subido, ¿no? ¿Lo han visto en la página? Sí. ¿Sí, no? ¿Lo han visto? ¿Se han dedicado a ver? Eso es bueno. ¿No lo han visto? Bueno, ya están todos los videos. Están todos los videos en la plataforma. Todos. Bueno, estamos medio mal con la tecnología ahora. Todo el mundo tiene caso. Ya, de todas maneras ustedes lo van a ver, pero ahí nos habla mucho de cómo va atendiéndose, ¿no? Cómo están manejando cómo van coordinando al comienzo, van viendo todas esas cosas. Y vamos a comenzar algo, ¿no? ¿Tienen clase? Sí. Ya.